Veo bastantes clientes que ya han entrado. Gracias por vuestra presencia. Con muchos de vosotros ya he hablado. Un placer saludaros por este medio en alguna circunstancia. Bienvenidos a este webinar que hemos planificado con el fin de divulgar entre usuarios y potenciales usuarios las posibilidades que ofrece nuestro software de adquisición de datos y control PC2K. Servosys tiene una vasta experiencia en la fabricación de máquinas de ensayo. Son casi 40 años los que tiene ya la empresa y en estos años el software se ha desarrollado mucho y contempla infinidad de opciones de ensayo. Muchas. A cada cliente, como sabéis muchos, se le entrega la parte que a él le interesa porque cada empresa ensaya una cosa diferente y con unos requerimientos específicos y nosotros siempre hemos intentado personalizar las opciones en función de los requerimientos de cada cliente porque PC2K puede ensayar cualquier cosa. Y para contaros todas las opciones y posibilidades, tenemos con nosotros a Óscar Fernández, nuestro director comercial, y a Pedro Álvarez, nuestro director de proyectos. Durante toda la presentación podéis ir escribiendo vuestras dudas, todo lo que os surja en el chat que encontraréis ahí. Al final de todo contestaremos todas. Las que no dé tiempo a contestar, os enviaremos comunicación con todas las respuestas. No se quedará ninguna en el tintero. También tenéis vuestros contactos y igualmente os los pasaremos al final. Tenéis los contactos de los ponentes para que podáis enviarles vuestro caso concreto en caso de que os quede alguna duda. También os enviaremos el link con la grabación y el PDF de la presentación que vamos a mostrar. Al final del webinar también nos saltará una encuesta que rogamos os rellenéis para que podamos preparar nuevos casos que sean de utilidad para todos. Y yo creo que sin más vamos a dar paso a Óscar ya para que comience hablando del programa. Cuando quieras, Óscar. Vale, venga, gracias, Chris. Bueno, pues nada, hola a todos, gracias por esta tarde aquí, este ratito que vamos a dedicar a presentaros bueno, cosas sobre el PC2K que hemos pensado que pueden ser de interés. Entonces, no me entretengo mucho para ver si podemos cumplir con el tiempo que hemos pensado. Comparto la pantalla y empezamos con el webinar, ¿vale? Entonces, la tengo aquí. Vale. ¿Estamos viendo la pantalla todos? Sí, sí, se ve bien. Sí. Vale, perfecto. Pues nada, simplemente esta es la primera diapositiva para presentar el webinar y pasamos ya al contenido. Y bueno, sobre el objetivo del webinar nos va a hablar Pedro. ¿Tienes el micrófono cerrado, Pedro? Pedro, no te oímos. Ahora, Ahora, ahora. ahora ya me veis. Sí, Yo, Oscar, te estoy viendo a ti como orador, no veo la presentación. vale. Bueno, pues tú tienes... Cristina, ¿tú ves la presentación? Yo sí la veo. Si alguien por el chat nos puede escribir si la ve correctamente, por favor, para confirmar. Vale, están poniendo Vale, por ahí que la ven bien. sí. Ok, se va De viendo. acuerdo, pues nada, Comienza. lo dicho, un placer. Muchas gracias por venir todos, por estar aquí hasta ahora. Esperemos que no sea una hora un poquito cansina, pero bueno, vamos a intentar que sea lo más llevadera posible, ¿vale? Bueno, como ya os hemos comentado, el objetivo del webinar de hoy es hacer un repaso, pues, de todos los puntos fuertes que tiene nuestro software de control. Para los que no lo conozcan, pues se lo vamos a presentar de una forma general y que sepan, pues, todas las opciones que hay. Y para los que sí lo conocen, que yo creo que soy la gran mayoría por lo que he estado viendo en el chat, en los que ya estéis conectados, pues que conozcáis herramientas y las ventajas, sobre todo, que tiene nuestro software de control a día de hoy. Además, os vamos a presentar también algunas herramientas que estamos convencidos que no las conocéis, a pesar de tenerlas ya presentes en el software que tenéis instalado. Alguna de ellas quizás depende de alguna versión o cosas así, pero estamos 100% convencidos que las tenéis y no las conocéis.
Y por último, os vamos a presentar también las novedades que se están preparando en la cocina de I+D y probablemente al final de este webinar, que os vamos a pasar la encuesta que comentaba Cristina, pues nos daréis vosotros también más ideas que pues, quizás se puedan también implementar. Muy bien. Vale, pues empezamos y empezamos hablando sobre qué es PC2K, ¿no? PC2K, Sí, un momento, perdón, Oscar. Quería comprobar que el chat está habilitado para que puedan escribir porque creo que alguien está teniendo dificultad. Si lo podéis ir comprobando esto, vale. Ok, gracias. Perdona, continúa. continuamos. Vale, bueno, pues lo que os decía, PC2K, PCD es la abreviatura de Programa de Control Dinámico. Y el key de la cuestión del nombre es la palabra dinámico, precisamente, que quiere decir que nuestros sistemas de control, tanto a nivel software como a nivel hardware, pues tienen la capacidad para trabajar y hacer trabajar las máquinas en modo dinámico. Esto se ha ido consiguiendo poco a poco. Cuando empezamos a desarrollar software, a partir de los controles electrónicos de equipos que había hace muchos años, pues se necesitaba en las primeras versiones de software tener dos PCs conectados, uno para hacer la visualización, otro para llevar el control y demás. Entonces, poco a poco, conforme fueron avanzando las capacidades de los PCs, conseguimos aglutinar todo lo necesario en un único PC y ahí nació PC2. Entonces, a partir de ahí, el reto siempre ha sido poder trabajar y competir con equipos para control de equipos dinámicos, ¿no? Entonces, se ha conseguido. El PC2K es capaz de cerrar el lazo de control a 10 kilohercios, en algunas versiones hasta 40 kilohercios. Y bueno, esto significa que es un sistema pues, muy robusto y muy fiable, ¿no? Esa era la idea desde el principio. Vale. Y en mi máquina, ¿para qué me sirve esto de los kilohercios? ¿Qué son los kilohercios? Bueno, pues PCD2K es un sistema que trabaja en lazo cerrado, en un servo lazo cerrado. Esto a mí me gusta y a veces seguro que algunos ya os lo he comentado. El ejemplo que pongo siempre es como conducir un coche, ¿no? Yo voy conduciendo, giro el volante, si me paso de giro, corrijo hacia el otro lado y así, ¿no? Y así consigo llevar el coche por donde yo quiero llevarlo. Pues un servolazo es algo parecido. El sistema manda una señal de control al actuador, el actuador se mueve y el sensor que registra el movimiento o la fuerza manda el valor de vuelta al controlador. Si me he pasado, corrijo. Si no me he pasado, corrijo en sentido contrario, ¿no? Y nuestro sistema es capaz de hacerlo 10.000 veces por segundo, que es la característica fundamental que nos distingue, ¿no? Con respecto a otras opciones. Vale. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace porque nuestro sistema no está basado en un bus de comunicación externo, no está basado en una Ethernet, en un buscan, en este tipo de sistemas, sino que trabajamos a nivel de driver. Es decir, nuestras tarjetas están integradas en el propio PC y nos comunicamos con ellas directamente en bajo nivel. Esto quiere decir que tenemos siempre el control de todo lo que está pasando en el PC, del sistema operativo y demás, y somos muy inmunes a posibles interrupciones de cualquier tipo, ¿no? Con lo que garantizamos que cuando estamos controlando el sistema, lo estamos controlando bien y no va a haber pues, este tipo de problemas que hay con otras ideas de sistema de control. Y bueno, ¿para qué sirve? Esto no lo comenta Pedro. Perfecto. Pues entonces, ¿para qué sirve? Pues bueno, vosotros que prácticamente todos los que estáis en este webinar ya tenéis nuestro software, nuestras máquinas. Entonces, sirve para controlar las máquinas que hacemos, las que fabricamos nosotros en nuestra propia factoría, evidentemente, pero también sirve para controlar otras máquinas, lo que nosotros llamamos automatizaciones. Es decir, ¿qué es una automatización? Viene a ser una máquina que sea de otro fabricante, pues que ya se ha quedado obsoleta, se ha quedado antigua, el control es antiguo, un Windows XP, cosas de estas, ya no se le da soporte, entonces nosotros tenemos la versatilidad de instalar nuestro software
con ciertos cableados, ciertas cosas, pero bueno, tenemos la capacidad de instalarlo en máquinas antiguas y con eso volver a tener, pues dijéramos, una máquina actual, operativa. ¿A quién va dirigido una automatización? Pues básicamente eso, a todas aquellas empresas que tengan máquinas de ensayo antiguas habitualmente, de otros fabricantes que ya no les da soporte o que por lo que sea se ha estropeado el ordenador o la electrónica, entonces ahí podemos entrar nosotros, hacemos las modificaciones electrónicas que sean necesarias, nos conectamos a esa máquina y podemos instalar nuestro software PC2K de manera que volvéis a tener la máquina operativa. ¿Qué se obtiene con ello? Pues precisamente eso, una máquina que era antigua, que a priori mucha gente dice, esta la voy a tener que tirar porque se ha estropeado el ordenador. Pues no, realmente lo que podéis hacer es volver a darle uso con la actualización del sistema operativo, del ordenador y con el software de control que vosotros ya conocéis. Ventajas, pues a mí me gustaría que conocierais la versatilidad que tiene nuestro software actual, que se le da mantenimiento a día de hoy. Seguimos dándole vueltas, seguimos actualizándolo, mejorándolo y que como estáis viendo hoy aquí, pues eso, continuamos haciendo nuevos desarrollos. Por otro lado, y muchos sois conocedores de ello, habéis hablado con nuestro servicio técnico, que nosotros seguimos dando soporte técnico de manera continua eh, a diferencia de otros fabricantes, que llega un momento que a lo mejor a cierta versión ya no le dan, pues nosotros continuamos haciéndolo. Y por último, que es una parte quizás muy importante y a todos nos implica, ¿no? Es el ahorro de costes. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, si tienes una máquina antigua en la que la mecánica todavía funciona, todavía está bien, que la máquina dijéramos que es robusta y no tiene problemas mecánicos, la inversión es mínima, pues eso, en adquirir un ordenador, en adquirir una electrónica si es que es necesaria y en adquirir el software de control y con ello tienes otra vez la máquina actualizada a día de hoy, pero no has tenido que hacer una inversión potente. Por otro lado, em, para que os quede claro, nuestro programa de control, el PC2K, como resumen, pues queremos que os llevéis en la mente que es un desarrollo propio nuestro, que lo hacemos aquí in situ, en Madrid, en España, que no tenemos subcontratas, que no hay gente fuera que dependemos de nadie, es todo interno. Es un entorno Windows, como ya conoceréis, con el que todos, pues bueno, yo creo que estáis familiarizados como cualquier ordenador de oficina. No tiene ningún otro sistema que sea nuevo o diferente para aprender, ¿no? Es 100% personalizable en cuanto al ensayo a realizar, como por ejemplo los resultados que se van a presentar. Eso ya seguro que lo conocéis, que muchas veces queréis hacer un nuevo cálculo, nos llamáis, nos explicáis lo que es y nosotros os lo implementamos. Y además, con lo que nos espera al final del webinar, pues vais a ver que es todavía más personalizable aún. Por último, la versatilidad de controlar máquinas, las nuestras, las de Servosys, por supuesto, y también la posibilidad de controlar máquinas de otras marcas, ¿vale? Lo que hemos dicho de las automatizaciones, que tengáis en mente que si tenéis esos casos, pues podéis hablar con nosotros. Muy bien. Vale, pues ahora ya vamos a empezar con la parte del webinar en la que, bueno, en la que queremos que compartir cosas que estamos viendo. A mí personalmente, ya sabéis casi todos que yo, bueno, visito los laboratorios, voy un poco por distintos sitios y muchas veces veo que llego a un cliente y está haciendo algo con el PC de Home, que se puede hacer de una forma más sencilla, por ejemplo, y que no conoce, ¿no? Entonces, de darnos cuenta de eso, pues nació la idea del webinar, ¿no? Y lo hemos dividido cada diapositiva un poco en dos partes. Por un lado, lo que pensamos que casi ya todo el mundo conoce de PC2K, y por otro lado, lo que comentaba Pedro, cosas que tenemos disponibles, pero que muy poca gente utiliza y que, bueno, pensamos que se pueden aprovechar y que seguro que a muchos de vosotros pues os pueden resolver alguna necesidad, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, el de hacer un repaso por las cosas que casi todo el mundo conoce, pero alguno no, y también las que casi nadie conoce, pero que os pueden servir a algunos de vosotros para mejorar los procesos. Entonces, empezamos con la parte que casi todo el mundo sabe de PC2K, que es, bueno, pues, es un programa, como ha dicho Pedro hace poquito,
que es un programa que funciona en entorno Windows, que se puede utilizar en un sistema operativo normal, lo cual facilita, pues eso, que sea fácil de manejar y que es configurable, quiere decir que como solo tenemos un software que es PC2K y lo usamos para cualquiera de las máquinas que hacemos o que modernizamos, pues es muy versátil y lo tenemos que configurar a base de un montón de parámetros, casi 4.000 tenemos para manejar. Bueno, pues todos esos parámetros se guardan en archivos y esos archivos, si algún día queremos cambiar de ordenador porque ha dejado de funcionar, porque hay algún problema, pues los podemos recuperar y la transición entre un ordenador y el siguiente pues se facilita de forma que con cargar otra vez el archivo de configuración pues lo tendríamos funcionando, ¿no? Entonces, sí, pensamos que es un método bastante simple de funcionar. Y en este punto, yo os quiero dar una característica que tiene nuestro software, que quizás algunos no conocéis, y es lo que nosotros llamamos el multiactuador. Es decir, nuestro software tiene la capacidad de controlar hasta 6 actuadores, 6 máquinas, 6 cilindros, 6 lo que sea, de forma simultánea. Puede ser sobre la misma probeta o sobre diferentes probetas, es decir, sobre la pieza a la que se ataca o diferentes piezas. Que conozcáis que esa posibilidad también permite enlazar movimientos, es decir, que de un actuador le pase el control al siguiente actuador y este se pare. O al revés, que cuando termine el segundo vuelva a comenzar el primero. Ejemplos de esto, que no sé si está hoy por aquí conectado, por ejemplo, la Universidad de Granada tiene varias máquinas nuestras y tiene esta funcionalidad del multiactuador, la tiene pues todos los días en marcha. Su forma de funcionar es precisamente con el multiactuador. Por otro lado, que conozcáis también que tenemos otra característica, bueno, nuestra electrónica está preparada para poder conectarse la máquina con el ordenador a través de unas tarjetas electrónicas que van mediante USB. Es decir, que no es necesario un PC de sobremesa como el que estamos acostumbrados a tener, sino que también teniendo pues, una cajita electrónica, podemos conectarlo, por ejemplo, a un ordenador de portátil, sobremesa, portátil o cualquier otro tipo de estas cajitas pequeñas, los ordenadores pequeñitos. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que en sitios donde quizás no haya espacio o que utilizas un ordenador para una cosa y para otra, pues bueno, que realmente también lo puedas utilizar con una conexión por cable USB de una manera mucho más ágil. Muy bien. Pues ahora vamos a hablar de la herramienta generador de funciones. Es la herramienta que permite al usuario definir la función que quiere que la máquina ejecute, ¿no? Lo que entiendo que casi todo el mundo conoce de esta herramienta, los que la hayáis usado, pues es que puedes definir funciones estándar, matemáticas tipo seno, tipo cuadrado, este tipo de cosas. Cada una la podéis parametrizar, pues control por fuerza, control por desplazamiento, velocidades, frecuencias, etcétera, y que se pueden concatenar, es decir, después de programar una rampa que llegue a un destino conocido, pues por ejemplo puedo pedirle a la máquina que haga una función cíclica y cuando acabe la función cíclica, pues que haga otra función de otro tipo, ¿no? Las programaciones que se generan se pueden guardar como archivos individuales, es decir, para la pieza A, pues genero una programación, la que sea, la puedo guardar y recuperarla todas las veces que quiero, ¿no? Esta es la parte más conocida del escenario de funciones. De la Pedro nos va a comentar sobre partes que igual no son tan conocidas y que, bueno, pueden tener interés. Claro, en este sentido, muchos de vosotros lo conocéis, lo que os explicamos cuando estamos en vuestras instalaciones, que lo llamamos el genérico. Bueno, pues esta es la parte del generador de funciones y dentro del generador de funciones tenemos ciertas herramientas son las que os voy a contar ahora, que seguro que alguna nos habéis escuchado decir alguna palabra, pero no la habéis utilizado. Por ejemplo, os decía Óscar que podemos generar cualquier tipo de onda. Hay algunas que son las típicas, como os ha dicho, ¿no? Un seno, un triángulo, pero hay otra forma de generar ondas, por ejemplo, a partir de archivos. Es lo que se llama en algunos sectores las señales de carretera. Esto es muy común, por ejemplo, en la automoción. Eh, en coches, por ejemplo, sé que se les ha instalado ciertos sensores, han medido lo que sucede en la carretera, literalmente lo han movido el coche por la carretera, han registrado esos datos, es lo que les ha dado esos sensores, y
ese archivo se le puede dar a nuestro generador de funciones para que el generador lo replique, ¿vale? Por otro lado, también podemos generar una forma de onda a partir de un archivo que llamamos RAW, ¿vale? RAW, como tenéis ahí en la diapositiva. Es un formato específico, esto sí que lo conoce, creemos, poca gente, que permite introducir cualquier tipo de onda sin que ocupe mucho el archivo, ¿vale? Y que se pueda leer independientemente del tipo de onda que contenga. Eso muchas veces no sabéis muy bien cómo representarlo en nuestro generador de funciones, pues porque es una onda a lo mejor aleatoria, una onda un poco complicada, no es un seno puro y duro, ¿no? Bueno, pues que sepáis que con esta herramienta RAW, dijéramos que hay que hacer como una traducción de la onda original a este RAW y a partir de ahí ocupa muy poquito, se le da al generador y el generador es capaz de replicarla. Otra forma de generar ondas es a partir de los archivos Excel, los Excel que seguro que utilizáis cualquiera en la oficina, la típica tabla de dos columnas de fuerza y posición, pues eso, podéis crearos una tabla Excel que se le da luego al generador de funciones y el generador la interpreta y la replica. Todo esto tiene una ventaja y es que todo esto que os estoy diciendo lo puedes generar tú en cualquier PC. Es decir, no es necesario que estés delante del PC de la máquina, delante de la máquina, para generar la onda. Lo puedes hacer en cualquier otro PC, en la oficina, en el laboratorio, lo que sea, y luego, al final es un archivo, cualquiera de estas tres opciones que os he dicho, te lo llevas al ordenador que tiene la máquina y ahí ya pues, lo lees y se replica. Bueno, pues comentaros también otras características de la parte del generador de funciones, que es que, como decía Pedro, nuestro sistema es un sistema que puede tener la capacidad de multiactuador. Entonces, esto quiere decir que podemos sincronizar cómo actúan distintos actuadores. Y con actuadores no siempre nos estamos refiriendo a un cilindro, a una máquina de ensayos. Un actuador para nosotros puede ser, pues, por ejemplo, un generador de presión, una cámara climática en la que tenemos que controlar la temperatura, puede ser un horno, puede ser distintos componentes que tenemos la capacidad de controlar desde nuestro sistema. Es un caso típico. Hay ensayos en carreteras, en asfaltos, que tienen ciclos de hielo, en los que lo que hacemos es, primero, hacemos el control de la cámara climática con las velocidades de calentamiento y de enfriamiento que se requieren, se hacen los ciclos de hielo-deshielo y una vez que termina ese control de la temperatura, pues se inicia el ensayo de fatiga o el que toque en cada caso, ¿no? Entonces, supongo que lo habremos comentado con muchos de vosotros, pues que sepáis que podemos sincronizar actuadores de distinto tipo con la herramienta del generador de funciones. Y en este punto os queremos dar a conocer lo que se llama la matriz de Markov, que estamos convencidos que no la conocéis aquí en nuestra herramienta. Solamente tenemos constancia de que un cliente la está utilizando y por eso pues, la queríamos dar a conocer. El módulo matriz de Markov, que está integrado en nuestro software, lo que hace es permitir programar ensayos de fatiga avanzados, como os estaba diciendo Oscar, cosas que no son tan simples. ¿Basados en qué? En secuencias de cargas variables, reproduciendo, por ejemplo, de una forma realista las condiciones de servicio pues, que experimentan los componentes en la vida real. Lo que os decía antes del coche que pueden a moverse por la carretera, pues esa es la realidad, ¿no? A diferencia de los ensayos tradicionales de amplitud constante, de un seno, este enfoque de la matriz de Markov se basa en modelos estocásticos donde cada nivel de carga, es decir, cada estado, y sus transiciones se definen mediante una matriz. Y con esto lo que conseguimos es pues, poder simular espectros complejos de carga de forma controlada, repetible y altamente configurable. ¿Esto qué es? Este puro que os acabo de contar, seguro que más de uno lo habéis estudiado, las matrices de Markov, pero en términos prácticos, una matriz de Markov no trabaja con probabilidades teóricas, que es lo que estudiamos en la carrera, sino que utiliza números de ciclos reales entre niveles de carga. Y eso lo que nos permite es facilitar su aplicación directa en los equipos de ensayo. Esto os permite a vosotros, a los usuarios, pues reproducir datos medidos en campo, optimizar la distribución de cargas y mejorar esa representatividad de los ensayos, aumentando, por tanto,
la fiabilidad de los resultados. Por otro lado, también que sepáis que el sistema automatiza la programación del generador de funciones, convirtiendo cada transición en secuencias de control precisas, lo que simplifica significativamente la definición de ensayos complejos y aporta para vosotros pues, una eficiencia operativa a la hora de trabajar en el laboratorio. Muy bien, pues ahora vamos a hablar también un poquito de la parte de PC2K donde se configura la adquisición de datos. Yo personalmente me he encontrado casos en los que he visto que a lo mejor para un ensayo de muy poco tiempo, pues se tiene configurada la adquisición de manera que el archivo ocupa muchísimo porque se tiene previsto que esté adquiriendo datos durante mucho tiempo o que no hay canales suficientes configurados o que la frecuencia de adquisición no es la adecuada. Entonces, aunque en bastantes casos nosotros os damos los equipos preparados y configurados para que la adquisición de datos sea correcta respecto a los ensayos que cada uno hacéis, pues que sepáis que esto es modificable por el usuario, que el usuario puede definir cómo y de qué forma quiere adquirir datos de los ensayos que hace en cuanto al número total de datos, los canales de medida que quiere adquirir, ah, cómo quiere exportar los datos, porque hay distintos tipos, ¿no? Puedes exportar absolutamente todos los datos que has adquirido, puedes hacerlo de modo logarítmico, puedes hacer una interpolación, ¿no? Entonces, pues eso, que sepáis que hay distintas maneras de configurar cómo queremos que nuestro sistema adquiera datos y cómo queremos que los guarde. Los podemos guardar en formato TXT, en un formato PDF, en archivos continuos, almacenarlos todos en un archivo incremental. Todo esto que seguramente muchas veces cuando damos formación pues no explicamos en detalle, pues bueno, hoy estamos aquí para comentaros que está disponible para todos, porque es una parte genérica del software y que si veis que os puede venir bien, pues os podemos explicar cómo hacerlo. Vale, y esto que os acaba de decir Óscar es la forma de configurar la adquisición de datos. Pero ahora llega la parte, que es la que voy a contar yo, del trazador, la parte de visualizar esos datos. Todos yo creo que lo conocéis, que es la parte de la gráfica. Ahí, ¿qué podemos hacer? Tenemos representación de cualquier canal contra el tiempo. Es decir, de todos los posibles canales que tiene nuestro software, cualquiera de ellos, uno o más de uno a la vez, los podemos representar contra el tiempo. Por otro lado, podemos hacer una representación en el eje X y en el eje Y de dos canales concretos, no contra el tiempo, sino uno contra otro. En muchos casos, que seguro que conocéis, estamos hablando de las gráficas de fuerza-posición, por ejemplo. También, y esto es lo que creemos que mucha gente desconoce, es cuando hemos dicho que podemos representar contra el tiempo, en el eje X, en la parte del tiempo, ese eje lo podemos representar como una escala logarítmica. Si no sabéis qué es una escala logarítmica, es una escala de tiempo logarítmico en la que el eje temporal pues, no crece de forma lineal, sino que crece en órdenes de magnitud que típicamente son potencias de 10, ¿vale? 1, 10, 100, 1000. ¿Esto qué es lo que permite? Pues hace que la distancia, por ejemplo, entre el 1 y el 10 sea la misma que entre el 10 y el 100, ya que cada salto representa un incremento. Multiplicativo, ojo, pero no aditivo. En este tipo de representación, lo que se pretende es que los valores pequeños se expandan visualmente y que los grandes se compriman. Y con esto permitimos que la visualización en una misma gráfica de fenómenos que ocurren en intervalos de tiempo muy diferentes realmente se pueda ver. Este tipo de escala se utiliza cuando los datos evolucionan en rangos muy amplios o que siguen comportamientos exponenciales, como, por ejemplo, ocurre en ensayos de fatiga, que son muy largos, en ensayos de creep, en ensayo de crecimiento de grietas, que seguro que más de uno conoce. Pues gracias a esto es posible identificar tendencias o patrones en los que una escala lineal, pues a lo mejor te quedaría oculto o te costaría mucho verlo visualmente. Incluso transformar leyes no lineales en rectas pues, más fáciles de analizar. En la práctica, un eje de tiempo logarítmico permite representar desde eventos muy rápidos hasta fenómenos de larga duración, todo en un mismo gráfico. Y con ello facilitamos, pues eso,
precisamente, la interpretación del comportamiento global del sistema. También comentaros que esto que os hemos comentado es una comunicación bidireccional con equipos externos. Es decir, tanto la toma de datos que os estaba comentando Óscar, la configuración, como la opción de entregar los datos a unas herramientas externas. Bueno, ahora os vamos a comentar también un poquito cómo funcionan las cabeceras de ensayo. ¿Qué es una cabecera de ensayo? Seguro que muchos de vosotros las utilizáis. Son, como hemos dicho antes, como solo tenemos una versión de software, una manera de personalizarla para cada laboratorio, para cada cliente, es desarrollar ventanas de ensayo específicas bajo una norma, bajo un procedimiento propio del cliente, que lo que hacen es que en una única ventana, pues tienes todo lo que necesitas realmente para ejecutar el ensayo y obtener los informes o los resultados. Es decir, una norma de tracción de aceros. Pues puedes identificar qué probeta vas a hacer o vas a ensayar, qué parámetros van a influir en el ensayo, cuál va a ser la velocidad en la zona plástica, en la zona dúctil, etcétera, cuál es el diámetro de la probeta y demás. Y todo esto puede estar personalizado a tu medida o puede estar conforme a una norma que ya exista, ¿no? Entonces, una vez que has definido todo esto, pulsas el botón de ensayo, el ensayo se lleva a cabo y la principal ventaja que tienen estas ventanas es que tienen el cálculo de los resultados del procedimiento que estás utilizando automatizado e integrado en la propia ventana. Es decir, cuando acabas el ensayo, tienes generalmente la gráfica del ensayo, todos los resultados numéricos que se han ido calculando y directamente puedes generar un informe, ¿no? Entonces, cuando entregamos un equipo, lo entregamos con un número determinado de cabeceras de ensayo, pero queremos que sepáis que hay gente pues eso, que nos comenta que no lo sabía, pues que el día de mañana podemos suministraros nuevas ventanas de ensayo diferentes a las que ya tenéis, pues porque eso fue una nueva necesidad, queréis hacer un ensayo de algo que no estabais haciendo hasta ahora, bueno, pues podemos suministrar nuevas ventanas para ir incrementando esas posibilidades. Vale, y en esto que os acaba de comentar Óscar, en estas ventanas de ensayo que nosotros llamamos cabeceras, que nos habréis escuchado muchas veces esta terminología, os está diciendo que es escalable, que podemos poner más a lo largo del tiempo, pues en todas, tanto en las que tenéis ahora como en las futuras que se pudieran poner, que conozcáis que tenemos una serie de herramientas que ya tenéis ahora mismo a vuestra disposición y que si cuando terminemos el webinar vais a la máquina y lo comprobáis, seguro que las tenéis ahí. Una de ellas es las estadísticas. ¿Qué son las estadísticas? Es una herramienta en la que podemos aglutinar muchos ensayos en un solo archivo, ¿vale? A partir de ahí, lo que podemos hacer es analizar, cargar, comparar unos ensayos con otros y lo único que tenemos que tener en cuenta es que los ensayos sean del mismo tipo. Esto tiene sentido, por ejemplo, en coladas, lo que en algunos sitios llamáis coladas, en ensayos en bloque, que también decís, cosas así, ¿no? Tandas de ensayos que son del mismo tipo. Que sepáis que su visualización también es personalizable en cada archivo de estadísticas. Por otro lado, tenemos también una herramienta que llamamos bases de datos. Y con esta funcionalidad, lo que pretendemos es poder conectar, igual que hemos dicho que mandamos los ensayos a las estadísticas, mandarlo a una base de datos, que tecnológicamente hablando es una base de datos MySQL, para dejar la información de los ensayos y en ese repositorio, pues luego otros departamentos se pueden conectar para, habitualmente los departamentos de calidad, se pueden conectar para recoger esos datos, para ver qué ha pasado en los ensayos, para ver tendencias y tal. Pero también de manera inversa nosotros a esa base de datos nos podemos conectar para traernos datos que, por ejemplo, cierto material en el almacén ya le habéis dado entrada con un código de barras o algo así, pues esos datos que ya tenéis en una base de datos, nosotros los podríamos importar a las ventanas de ensayo, a las cabeceras, para que no tengáis que volver a teclearlo vosotros a mano, sino que es un dato que ya se trae. También tenemos otra característica en las ventanas de ensayo, en las cabeceras, que es lo que llamamos usuario administrador. Es una herramienta que sí utilizáis algunos de vosotros y que básicamente es la manera de poder tener controlados los cambios que se hacen en la configuración de un ensayo dentro de la propia cabecera. Y por otro lado, la ejecución del propio ensayo. Es decir, como cualquier sistema informático.
El administrador puede hacer cambios, lo que hace es incorporar nuevos tipos de ensayo con nuevas configuraciones, y el usuario lo único que hace, la diferencia es que tiene una contraseña y uno lo sabe y otro no, el usuario lo único que hace es limitarse a elegir de un listado esos ensayos y ejecutarlo, pero él no puede modificar las características del tipo de ensayo. Ejemplos para que os hagáis una idea, pues empresas donde hay varios turnos de personal, mañana, tarde y noche, o donde la máquina la usan entre varias personas, que uno es el encargado, pues eso, de hacer el tipo de ensayo y otro es el encargado de ejecutarlos para que no haya posibles fallos que se puedan modificar sin querer, cosas así, ¿vale? Conocedlo. Muy bien, pues ahora en esta parte de la presentación vamos a hablar de distintas herramientas que tiene el software y que seguramente esto sí que pensamos que muchos de los usuarios de PC2K desconocen y pensamos que son interesantes, ¿no? Por un lado, aunque lo hemos tratado un poquito por encima, antes lo ha comentado Pedro, tenemos la posibilidad de comunicarnos en modo bidireccional con todo tipo de equipamiento. Y me explico. A ver, por ejemplo, si yo tengo en el laboratorio un módulo en el que estoy registrando bandas extensométricas, que son módulos de HDMs, de VisiSys, de National Instruments, yo puedo establecer una comunicación bidireccional con PC2K para, o bien, que PC2K registre las señales que está midiendo ese equipo, o bien que aquel equipo reciba las señales que estamos midiendo y controlando con PC2K. Cuando hablo de módulos para lectura de bandas extensométricas, te hablo de controladores de temperatura, te hablo de equipos de adquisición de datos, etcétera. Entonces, lo que facilita esto es que, y es un ejemplo que he visto en bastantes sitios, uno hace un ensayo y luego tiene varios archivos de datos que ha registrado con distintos equipos, ¿no? Pues la idea es que podamos registrar en un solo archivo, bien en PC2K, bien en el equipo que sea, todos los canales de medida, todos los eventos que han sucedido durante un ensayo, ¿no? Y facilitar tenerlo todo en la misma base de tiempos y facilitar, bueno, pues el análisis posterior de lo que ha sucedido en el ensayo. En esto sí que os animo a que si tenéis cualquier equipo por ahí en el laboratorio que no sabéis si se puede o no conectar o si le podríais sacar más partido del que le estáis sacando ahora, pues nos lo digáis y nosotros os lo miramos, oye, si se puede conectar bien y si no, pues bueno, pues alguna opción tendremos, ¿no? Venga, y Entonces, os cuento eso es. otra herramienta, que esta tenía ganas, son de las que a mí me gustan, de las matemáticas. La foto que tenéis ahí, el dibujillo este, es un generador espectral. ¿Qué es un generador espectral? Seguramente algunos los conocéis. Pues que sepáis que nuestro software lo tiene. Es una funcionalidad en la que se permite crear señales de ensayo complejas a partir de un espectro de frecuencias definido por el usuario. En lugar de utilizar ondas simples, pues como senos, cosenos y cosas facilitas, ¿no? Podemos implementar una onda compleja. Su objetivo, ¿cuál es? Pues reproducir de forma más fiel las condiciones reales de carga, pero combinando múltiples componentes frecuenciales en una única señal resultante. Este puro, matemáticamente hablando, si os acordáis, aquellos que lo hayáis visto, son las transformadas de Fourier, ¿vale? Eso nosotros ya lo tenemos preprogramado en nuestra herramienta y en la práctica, ¿a vosotros qué es lo que os permitiría? Bueno, pues que el usuario puede definir cómo se distribuye la energía o la amplitud a lo largo de distintas frecuencias, que eso es el espectro, y el sistema genera automáticamente una única señal en el dominio del tiempo, que es la superposición de todas esas ondas que ha definido el usuario. Con esto, pues permite simular excitaciones reales, como por ejemplo vibraciones, cargas variables, señales de servicio, de forma más realista que con ensayos convencionales, facilitando ensayos más representativos y especialmente en aplicaciones, por ejemplo, de fatiga, de vibración o de durabilidad. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de alguna otra posibilidad que también tiene el PC2K y que creemos que le podéis también sacar partido. Por un lado está la gestión de señales de entrada y salida digitales. El PC2K tiene herramientas para configurar
una máquina de estados, cómo queremos que se comporten ciertos elementos del equipo en función de los estados de algunas variables, que pueden ser entradas digitales, que me vienen, pues, por ejemplo, de una puerta, de un sensor de final de carrera, bueno, de cualquier tipo de sensor que me indique que ha cambiado de estado. Con esa señal de entrada yo puedo establecer puertas lógicas, puedo hacer una OR, una XOR, puertas programables que en función de 3 o 4 entradas pues tienen distintas salidas. Por ejemplo, podría activar un semáforo, una típica señal luminosa, ¿no? En verde, en naranja, pues en función de si tengo la puerta abierta. Si además de tener la puerta abierta, la llave que abre la presión también está habilitada. Bueno, pues esto que nosotros lo configuramos en las máquinas pues, por defecto, cuando hacemos la instalación de los equipos, eh, si habéis pensado alguna vez que os vendría bien, ¿no? Oye, pues que me señalice lo que sea o que haga alguna cosa de estas, lo podemos hacer, lo podemos programar y podemos establecer una configuración en la que se adapte pues, al equipo vuestro o algún sensor, alguna cosa nueva que se monte. Bueno, pues podemos integrarlo, ¿no? A través de estas herramientas de entradas y salidas digitales. Y luego, esta parte, en esta diapositiva no le he dejado hablar a Pedro porque como el tema de la videoextensometría es algo que a mí me gusta mucho y creo que tiene muchas posibilidades, pues os la comento yo directamente. Seguramente ya he hablado con bastantes de vosotros de esto, de los videoextensómetros. Para mí, personalmente, me parece que es el futuro en cuanto a los sistemas de medición de deformación que se basan en utilizar sistemas que miden a través de una cámara, de un vídeo, en lugar de usar o sea, extensómetros convencionales de contacto. Las posibilidades cada día crecen, no digo que sean infinitas, pero son muy, muy grandes. Por ejemplo, hace poco, con una persona que además he visto que está conectada hoy aquí en el webinar, no voy a dar tu nombre, Jesús, eh, comentábamos que podemos grabar un ensayo que estamos haciendo y una vez que ha finalizado el ensayo, decir, oye, pues mira, no ha roto la probeta por donde yo creía, o ha pasado esto que yo no me lo esperaba, ¿no? Entonces podemos recuperar esa grabación del ensayo, podemos establecer una línea de medida en la parte de la probeta que hemos visto que se ha comportado distinto de como pensábamos y medir ahí, ¿no? Después de haber hecho el ensayo físicamente. Y lo podemos repetir esto tantas veces como queramos. Con lo cual, pues tú imagínate el tiempo que ganas, ¿no? Y las posibilidades que te ofrece. Entonces, yo os animo a todos a que nos pidáis información sobre estos sistemas que ya no son tan caros como eran hasta ahora y que de verdad funcionan súper bien y nos dan muchísimas posibilidades, ¿no? En el laboratorio en cuanto a análisis, en cuanto a obtención de resultados. Y bueno, aparte de que tiene la ventaja de que no están en contacto con la probeta, con lo cual es mucho más difícil que se lleguen a romper también, ¿no? Que también es una de sus ventajas. Sin más, pasamos ahora ya a la parte en la que vamos a comentar un poquito las novedades, lo que tenemos pensado, lo que estamos cocinando de aquí a un corto o medio plazo, ¿no? Entonces le hemos dado un poquito de intriga, hemos puesto aquí un 1, un 2 y un 3, PCD 3K. PCD 3K va a ser la nueva versión del sistema de control que vamos a tener disponible en un breve espacio de tiempo y que os vamos a presentar muy por encima de momento, pero sí queríamos que supierais que estamos en ello, que estamos trabajando y cuáles van a ser las características principales de lo que tenemos pensado, ¿no? Entonces, en primer lugar, sí. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que cada vez más todos utilizamos interfaz gráfica, o sea, interfaz táctil, ¿no? Necesitamos o tenemos facilidad para manejar los dispositivos de esta forma. Entonces, PCD 3K va a estar muy orientado, como se ve un poquito en el vídeo a que se pueda. Los paneles van a ser movibles, uno va a poner el display de medida de fuerza en la postura, en la parte de la pantalla que quiera. Los paneles se van a ir mostrando y ocultando de forma automática, con lo cual pensamos que va a ser mucho más cómodo y más fácil de usar
más accesible también y más intuitivo, ¿no? Es una de las necesidades que hemos ido viendo a lo largo del tiempo que queríamos solucionar y que, bueno, que tenemos pensado integrar en esta nueva herramienta, ¿no? En PCD3. Pues venga, que no nos queda nada, que vamos genial de tiempo. Y la segunda novedad que os queríamos contar, que ahora pues bueno, está súper de moda, ¿no? En todos los sitios, la IA, que todo lo hace la IA, que la IA nos va a quitar el trabajo. Bueno, pues nosotros lo que hemos pensado es que os ayude a hacer el vuestro. Y estamos pensando precisamente, pues como estáis viendo ahí, integrar la inteligencia artificial, hacer un agente, que para los que no conozcáis qué es un agente, es un pequeño programa, por así decirlo, de inteligencia artificial que te hace siempre un mismo proyecto o una misma tarea o te ayuda en algo. Y nosotros hemos pensado en hacer un agente que os ayude a la hora de hacer ensayos, pues cuando tenéis dudas, que le podáis preguntar, que os pueda orientar, que os pueda dar una explicación detallada, por ejemplo, de los elementos de la ventana, que como os acaba de mostrar Oscar en el vídeo, pues esta parte que hace, esta parte cómo la puedo mover, este parámetro que me está pidiendo aquí, ¿qué significa? Que te vaya ayudando y te vaya orientando. Y lo mismo para la parte de los cálculos, los resultados que puedo generar a partir de este parámetro. En general, pues eso, que le podáis ir pidiendo, haciendo preguntas sobre la marcha a la hora de hacer un ensayo o de cómo poner el ensayo. Muy bien. Y por último, que no podía ser de otra manera, nuestra última novedad que estamos pensando, como podéis ver ahí el dibujillo, más o menos, yo creo que ya os hacéis una idea. Llevamos tiempo dándole vueltas y os hemos contado lo de las bases de datos, que de una manera dentro de la empresa podemos dejaros los ensayos, podemos recoger la información que ya tengáis vosotros en vuestros servidores, en vuestra base de datos, pero también se nos ha ocurrido que podemos hacer que cuando termine el ensayo, además de dejar en la base de datos que decíamos antes, los datos, los ensayos, hacer una herramienta que deje esos datos en la nube. De una manera pues que se puedan guardar ensayos en la nube de Microsoft para que en el sentido de seguridad, de ciberseguridad y estas cosas, aquellos que tenéis datos sensibles, pues que, bueno, que estéis tranquilos y que a partir de ahí, teniendo los datos en la nube de Microsoft, que podáis tener copias de seguridad, pues todas las herramientas que nos brinda Microsoft, ¿no? Hacer cuadros de mando, los famosos dashboard con Power BI o con otras herramientas, sacar estadísticas, trabajar con los datos, comparar los datos de ensayos, tendencias, y es algo en lo que estamos trabajando y en breve le vamos a dar ya forma. Muy bien, pues nada, hasta aquí la presentación. Esperamos que os haya resultado interesante, que hayáis tomado nota de cosas que os pueden interesar. Y nada, ahora, a partir de ahora, si tenéis preguntas, nos las dejáis en el chat y las vamos viendo. También os hemos dejado aquí nuestra dirección de correo, el contacto, el QR para que podáis entrar en la parte de contacto de la web si queréis escribirnos con cualquier consulta. Y poco más, daros las gracias y vamos a ver qué preguntas han surgido bueno, pues para ir comentando. Muy Vamos a ver. bien, muchas gracias. Tengo aquí alguna pregunta en el chat que vamos a ir contestando. Espero que nos dé tiempo. Vamos a ver, Margarita pregunta, ¿será compatible PCD 2K con versiones anteriores? ¿Será compatible PCD 3K con versiones anteriores? En parte sí. Es decir, vamos a poder usar gran parte del hardware de control que ya tenemos ahora mismo para PCD 2K. Vamos a poder recuperar seguramente en un gran porcentaje archivos de configuración de PC2K para usarlos en PC 3K, con lo cual la migración está pensado que sea lo más rápida y sencilla posible y que tengamos que intervenir lo menos que haga falta. Pero bueno, habrá algún caso en el que sí que haya que hacer alguna cosita. Pero en principio sí está pensado para que sea lo más fácil la migración entre PC2K y PC 3K. Muy bien, Marta pregunta, tengo una duda, a ver, ¿la matriz de de Markov se usa mucho en ensayos reales o es algo más específico del I más D? Esto de la matriz ha generado
Pues dudas. eso realmente es una pregunta que os hacemos nosotros a vosotros. Nosotros tenemos aquí la herramienta implementada porque en algún momento alguno de nuestros clientes nos lo pidió y bueno, se implementó, se hizo. Nosotros pensamos que es de la parte de I+D, pero realmente sirve para los ensayos un poco del día a día. Sí que es verdad que no para todo tipo de ensayos, pero sí para ensayos en los que vas jugando con con los niveles de carga que tú quieras pasar. Por ejemplo, para que tengáis una idea, quieres hacer un ensayo, un seno, por así decirlo, entre una carga y otra a una frecuencia. Y luego cambiar a otro seno diferente con otra carga y con otra frecuencia. Y luego cambiar a otro seno con otra carga y otra frecuencia. Y esto que pueda ser, por ejemplo, aleatorio, que es la parte más interesante, creemos, de la matriz de Markov. Si estáis en esa situación, pues tiene mucho sentido que exploréis esta herramienta porque lo puedes hacer o secuencial o aleatorio, que eso es lo que realmente te está simulando la realidad de los ensayos de carretera, los ensayos de la vida real. Muy bien. Marina pregunta, ¿PC2K puede instalarse sobre cualquier máquina antigua o hay alguna limitación de hardware? PC2K, junto con el hardware asociado, se puede instalar sobre cualquier máquina antigua. Nosotros cuando hacemos instalaciones sobre máquinas antiguas podemos distinguir dos casos. Uno es que la máquina ya tuviera un sistema de control de servosys. En muchos casos se puede actualizar el software y mantener las tarjetas de control que hubiera. Y el otro caso es que la máquina tuviera un sistema de control que no fuera de servosys. En ese caso, casi siempre tenemos que modificar también la parte hardware. Sí que hay algún tipo de hardware de control que podemos usar, como equipos de Dolby y algunos equipos comerciales, pero en la mayoría de los casos tenemos que integrar una solución completa, que es tanto el software como el hardware. También pregunta, habéis mencionado más de 4.000 parámetros configurables. ¿Cómo evitáis que eso no complique la puesta en marcha para usuarios nuevos? ¿Esto no lo Bueno, configura el usuario o...? claro, eso es decir, de la parte de configuración, de hecho, está protegida para que el operario no la pueda modificar por error, por entrar donde no le corresponde, ¿no? Entonces, esos 4.000 parámetros los configuran los técnicos que hacen la instalación del equipo. Luego, Ujú. sí es verdad que hay una parte, por ejemplo, lo que hemos comentado en cuanto a la adquisición de datos, que sí está abierta al usuario, donde puede, pues, digamos, personalizar, ¿no? Lo que más le interese, pero la gran mayoría de la parte de la configuración está cerrada y protegida. De hecho, lo que te digo, tiene un modo de acceso que generalmente no se lo damos a los usuarios para que no lo puedan variar. Miriam pregunta, ¿hola, hay límite práctico en la cantidad de canales que se pueden adquirir simultáneamente? Bueno, PC2K tiene capacidad de adquisición hasta 32 canales, entonces, simultáneamente. Sí es verdad que en algunos casos hemos pensado en alguna ampliación, pero el límite estándar es hasta 32. Con 32 canales es hasta donde podemos llegar. Vale. Sobre el asunto de las estadísticas que habéis comentado, ¿cómo podemos sacar la trazabilidad de esos ensayos? En nuestro programa actual nosotros realizamos el ensayo aislado de cada probeta, pero no nos pide material ni colada ni ningún dato para trazarlo y poderlos relacionar. Vale, eso, si estoy entendiendo bien la pregunta, yo creo que es un tema que ha comentado Óscar en la parte de las ventanas de ensayo, en las cabeceras. Eh, la parte de las estadísticas nos llevamos todos esos datos que ya existen en la cabecera, nos llevamos a estadísticas. Sí que es cierto que lo que no esté en la cabecera, pues no nos lo podemos llevar. Pero sí es cierto también que lo podemos configurar. Es decir, si vosotros necesitáis, pues eso, colada, lo que decís por ahí, material, tal, es algo que nos podéis decir, nosotros lo metemos en esa ventana de ensayos y a partir de una nueva versión que os enviemos, ya os aparece pues esos parámetros, esas referencias que llamamos nosotros, hay un apartado de referencias y ahí sería el sitio donde meter todos esos datos que luego queráis que se lleve a las estadísticas y a partir de ahí trabajar como estáis pensando por colada, por tipo de material, por fecha, por lo que sea. Ahí Si ahí es eso, también Rebeca, comentar, a lo que preguntabas, y si no, pregúntanos de nuevo.
un apunte sobre esto, que también es verdad que lo he visto en algunos laboratorios, es que podemos tener una misma estadística con distintas visualizaciones. Es decir, si yo quiero generar un informe de estadísticas para mí, para control interno, en ese informe puedo tener una información X, bueno, la que fuera, ¿no? Pero si esa misma hoja de estadística la quiero usar para generar un informe para cliente, pues seguramente voy a necesitar que haya una información diferente, ¿no? Y eso es configurable también. Hay una parte en la herramienta de estadísticas que es la visualización, donde yo puedo configurar distintos formatos, creo que hay hasta 6, que en cada uno de ellos pongo o quito, ordeno de una forma determinada la información que aparece, ¿no? Entonces, esto si os interesa, yo hace poco además lo estuve comentando con un cliente in situ en su laboratorio, os lo podemos explicar para que lo conozcáis más a detalle, porque sí que es algo que creo que no es muy conocido y que, bueno, puede ayudar para según qué cosas. Muy bien. Rebeca, si tienes dudas, escribe a cualquiera de estos correos y te pueden guiar en cómo hacerlo, configurarlo o cómo te lo implementan. Rubén, una pregunta que mucha gente se hará. ¿La nueva interfaz táctil está pensada también para pantalla industrial y uso con guantes? Sí, 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 de hecho esa es la idea, el decir que, claro, no tendría mucho sentido que la interfaz fuera táctil si para usarla me tengo que poner y quitar el guante y eso me lleva tiempo. La idea es que sea lo más fácil de usar posible. Entonces, sí, los dispositivos están preparados para usarse con guantes y que se puede hacer. Marta, cuando tengáis lista la nueva versión, nos la haréis llegar. Sí, Marta. Cuando esté listo, prepararemos, por supuesto, una presentación, una campaña, etcétera, y será ofrecido a todos los clientes. Israel, gracias por la presentación y las novedades del PC2K. ¿Habéis considerado implementar alguna mejora en el autoajuste de los PID en los ensayos de fatiga que lo haga más sencillo? Sí, está pensado que todos estos algoritmos poco a poco vayan mejorando. Sí, es verdad que el PID automático que tenemos funciona en bastantes casos y en otros le cuesta más. Otro cuando, y tú lo conoces, Israel, cuando hay cambios de rigidez, pues hay veces que le cuesta un poquito y que hay que configurarlo de una manera como un poco más conservadora, ¿no? Pero sí que estamos trabajando en todos los algoritmos, no solo en PID, en filtros, en un montón de cosas para irlo mejorando poco a poco. Pues CD3K tendrá mejoras en esos algoritmos también, claro que sí. Muy bien. Por último, Marina dice gracias. Después de este webinar, ¿qué recomendáis explorar primero para sacarle más partido al software? Una pregunta muy genérica para Hombre, cerrar. Claro, eso es que eso yo dependerá de cada diría. caso, yo creo, ¿no? Claro, va a depender de cada caso. Yo diría que como esta presentación y el vídeo lo vais a recibir, que os lo veáis con calma, que os toméis notas y que analicéis de todo lo que os hemos contado, qué es lo que a vosotros realmente os interesa y dónde le podéis sacar partido. Por ejemplo, como preguntaba antes Rebeca, la parte de las estadísticas, pues quizás para uno sí que tenga sentido y la parte del generador espectral, pues no, porque vuestros ensayos no tiene sentido ese tipo de ensayo, ¿no? En cualquier caso, si después de ver el vídeo veis algo claro, nos lo decís. Si no tenéis las cosas claras, nos podéis escribir y decir, oye, mira, mis ensayos son de este tipo. ¿Qué me recomiendas que le eche un vistazo para sacarle más partido? Y nosotros le podemos dar una vuelta y os decimos, pues mira, creemos que os podría venir bien este tema. Pero probablemente a casi todos las estadísticas es algo que hoy en día tratar los datos, creo que todos estáis en ese mundillo, creo que va a ser algo bastante atractivo. Ujú. Los videoextensómetros. Para mí, Efectivamente. lo digo muy en serio, ¿eh? Creo que es una cosa a la que se le puede sacar muchísimo partido. Entonces, yo os animo a que nos preguntéis, a que nos consultéis y os pasaremos información y creo que se le puede sacar mucho partido y que es una cosa que está muy, muy bien. De hecho, los clientes que ya tienen el videoextensómetro ya nos han reportado que frases del estilo de Jolín, menos mal que hemos comprado esto, Jolín, cuánto tiempo estamos ahorrando desde que tenemos la parte del videoextensómetro. Y bueno, parece que está funcionando de una manera bastante ágil y cómoda, sobre todo. Muy bien, pues creo que está todo. Si todas las preguntas que se queden en el tintero o cualquier consulta que queráis hacer a estos correos de aquí serán atendidas todas
peticiones de manera individualizada y para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos e incluso sugerencias de cualquier tema que necesitéis ayuda o ampliar informaciones. Podemos preparar nuevas Hay, ponencias hay sobre los otra asuntos de consulta, interés. Chris. Hay otra Sí, consulta. sí, a La ver. comentamos, si Sí, ha queréis. hecho un comentario Jesús Ruiz que Sí, efectivamente ve muy interesante la comunicación con módulos externos, presión, temperatura, para tener todas las medidas en la misma base de datos. Precisamente esa sí, es la idea, no tener una adquisición de datos en una escala de tiempos en un sitio, otra en otro, y luego que seáis vosotros los que tenéis que hacer por detrás, en Excel o como sea, esa unión de escalas de tiempos que suele ser bastante tedioso. Ya lo hacemos nosotros en el mismo momento que se registra el ensayo puro y duro. A muy vosotros, bien. Luis. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Muchas Bueno, pues gracias a todos por vuestra asistencia y os enviaremos la presentación, como hemos dicho, y estamos en contacto. Un saludo y buenas tardes. Gracias. gracias. Dios.